Hola a todos, mi nombre es Flor y en este video vamos a estar resolviendo el ejercicio 4 de la práctica 4 de la materia Análisis para los CBC de Exactas e Ingeniería. Bueno chicos, ya les adelanto, prepárense porque este es un ejercicio que es largo, tedioso, me va a ser imposible hacer este video corto. Así que, no sé, prepárense un mate, prepárense para estar un rato largo conmigo resolviendo este ejercicio, ¿sí? Al igual que como venimos haciendo, sí, en los anteriores, nos van a pedir calcular límite cuando x tiende a un determinado número de una función y también nos piden calcular los límites cuando x tiende a más y a menos infinito. A diferencia de lo que les dije en el ejercicio anterior, que les dije, bueno chicos, vamos a hacer los límites puntuales y los de más y menos infinito se los dejo a ustedes. En este caso no voy a poder hacer eso porque muchas veces los límites cuando x tiende a más o a menos infinito no son para nada triviales y no sé si ustedes los van a poder resolver solos, probablemente no. Así que vamos a tener que resolver todos. Así que bueno, prepárense. En el medio también necesariamente les voy a tener que tirar algunos tips de supervivencia en análisis, porque la realidad es que con este ejercicio hay altas chances de que uno se dé la cabeza contra la pared y diga, parece que nunca voy a aprobar la materia. Pero no, tranqui, eso no va a ocurrir, vamos a ir resolviendo uno por uno y viendo un poco cuál es la complejidad, ¿sí?, que vamos encontrando en cada uno de los problemas. Vamos a arrancar entonces primero con el A. ¿Sí? En el A tenemos que calcular, nos dan esta función y vamos a tener que calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha y después en más y menos infinito. ¿Sí? El A y el B son como los más fáciles, así que vamos a arrancar tranqui. Veamos. En el A entonces vamos a calcular primero el límite puntual. ¿Sí? Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x cuarta menos 2 sobre x cubo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, notemos que el dominio de esta función, ¿sí?, son todos los reales menos el 0, ¿sí? Así que tiene sentido que nos quieran hacer calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha, porque justo x igual a 0 es un punto conflictivo, ¿sí? O sea, es un punto que no pertenece al dominio, así que nos va a interesar ver un poquito qué hace la función cuando se está acercando al 0. En este caso vamos a estar viendo qué hace cuando se acerca al 0 por derecha, ¿sí? O sea, si este es el 0, acá el 1, acá el menos 1, queremos ver qué hace cuando se acerca por estos numeritos de acá, ¿sí? Así que bueno, veamos en primer lugar, ¿sí?, que cuando nosotros nos estamos acercando, espera, esto no lo vamos a borrar, sí, lo vamos a mantener acá con nosotros, ¿sí? Cuando yo me estoy acercando por estos números de acá, ¿sí?, me estoy acercando por números de la forma 0,0001, por ejemplo, pero ante todo son números positivos, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo meto, ¿sí?, ese 0 acá, algo que tiende a 0, menos 2, bueno, ahí sí mucho no me importa que esto sea por derecha o por izquierda, la realidad es que el numerador va a tender a menos 2. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el denominador? Bueno, el denominador va a tender a 0, ¿sí? Pero fíjense que va a tender a un 0, lo que le decimos por derecha, ¿sí? Porque va a tener un número de la forma 0,0001 positivo, que lo elevo al cubo, y eso va a seguir tendiendo a 0 y va a seguir siendo positivo, ¿sí? Por lo tanto, esto tiende a 0 por derecha, con lo cual tenemos un número, ¿sí?, en este caso menos 2, o sea, tenemos número sobre algo que tiende a 0, pero es positivo, ¿sí? Número sobre algo que tiende a 0, eso me da infinito. Y para el signo me fijo en el signo. Tenemos menos en el numerador y algo positivo en el denominador. Eso me da menos, ¿sí? Es decir, la respuesta es menos infinito a este límite que nos pedían calcular, ¿sí? Bien, vamos a hacer ahora los límites cuando x tiende a más y a menos infinito, ¿sí? Hacemos primero cuando x tiende a más infinito. En este caso nosotros acá tenemos, bueno, x cuarta menos 2 sobre x cubo. Si nosotros acá hacemos tender x a más infinito, ven todos que esto se va a infinito, esto se va a infinito, ¿sí? Es decir, tenemos una indeterminación de tipo infinito sobre infinito,
¿Cómo la salvamos? Bueno, como venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Sacamos factor común el que manda, o sea, voy a sacar factor común acá, el x cuarta, ¿sí? Así después se me va a poder cancelar con el x cubo. Entonces tenemos límite cuando x tiende a más infinito de x cuarta por 1 menos 2 sobre x cuarta sobre x cubo, ¿sí? Acá se me cancelan, me queda ahí esa x solita, ¿sí? Y cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Esto de acá se va a 0, esto lo borro así no nos molesta. Entonces tenemos, y x obviamente se va a más infinito. Entonces tenemos algo que tiende a más infinito multiplicado por algo que tiende a 1. Por lo tanto, esto efectivamente da más infinito. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo calcule el límite cuando x tiende a menos infinito? Bueno, en ese caso, si acá le ponemos menos infinito, ¿sí? Uy, ahí está. Este paso, esperen que vamos a borrar acá, ¿sí? Este paso es igual, o sea, también voy a sacar factor común x cuarta y acá voy a cancelar este x cubo que se me va a ir y me va a quedar acá esta x. Esto de acá va a seguir tendiendo a 0, pero la diferencia es que esta x ahora tiende a menos infinito. Entonces voy a tener menos infinito multiplicado por algo que tiende a 1. Y eso entonces me va a dar menos infinito, ¿sí? Y este es el resultado de este límite. Bien, vieron que la no era tan difícil, lo podíamos resolver bastante bien con las herramientas que teníamos hasta el momento, ¿sí? Vamos a seguir con el b, que el b también van a ver que no es nada grave, pero ya empiezan a ver que se acerca el c, que al c por algo le puse ese símbolo, que es el símbolo del terror, el símbolo de que es un ejercicio complicado, ¿sí? Pero bueno, por el momento no nos preocupemos de antemano, vamos a seguir con el b, ¿sí? Que es un cociente de polinomios, tranqui, ¿sí? Bien, en el caso del b, calculemos primero el límite cuando x tiende a 3, en principio me dicen así, x tiende a 3, de x cuadrado menos 2x menos 3 sobre 4x menos 12, ¿sí? Claro, tiene sentido, me están haciendo calcular cuando x tiende a 3, porque fíjense que el dominio de esta función, ¿sí? Justamente cuando x vale 3, esta función no está definida, x está fuera del dominio, por lo tanto, claro, tiene sentido que me hagan calcular este límite. Ahora bien, fíjense que cuando yo hago tender x a 3, ¿sí? Esto tiende a 0 y esto tiende a 0. O sea, estamos frente a una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Por ahora, ¿cuál es la manera que nosotros aprendimos para salvar este tipo de indeterminaciones? Bueno, cuando tengo un 0 sobre 0, empiezo a tratar de factorizar ambos polinomios, el del numerador y el del denominador. Para el del numerador, lo que van a tener que hacer es, obviamente, la fórmula resolvente. O sea, van a tener que sacar las raíces. O sea, la de menos b más menos raíz de b cuadrado, bla, bla, bla. Esa. Con esa saquen las raíces, ¿sí? Y van a ver que les da que las raíces son 3 y menos 1. ¿Bien? Entonces, esto lo podemos expresar, ¿sí? ¿Cómo? Vean que acá el que sería el a, ¿sí? De esta cuadrática es 1, ¿sí? Entonces, simplemente esto lo puedo expresar como x menos 3 por x más 1, ¿sí? Y abajo, el denominador, ¿sí? Lo podemos factorizar como 4 por x menos 3, ¿sí? Fíjense que si después acá hacen la distributiva, les queda 4x menos 12, ¿sí? Y esto está buenísimo, porque fíjense que ahora se me cancelan los x menos 3. ¿Y qué me queda entonces? Bueno, me queda, límite cuando x tiende a 3, ¿de qué? De x más 1 sobre 4. ¿Y qué pasa cuando x tiende a 3? Bueno, fíjense que el numerador tiende a 4, el denominador, bueno, obviamente es 4, ¿sí? Por lo tanto, este límite me da 1, ¿sí? Sin importar si sea por derecha o por izquierda. Fíjense que en ningún momento necesitamos hacer esa diferencia. Hay veces que sí lo vamos a tener que hacer. De hecho, en breve, en este problema, o sea, entonces en este ejercicio hay uno de los problemas que nos va a pasar eso, ¿sí? Pero bueno, en este caso no fue necesario, se dan cuenta, separar por casos. Me dio simplemente 1, ¿sí? No importa, por derecha y por izquierda, es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces ese es el límite cuando x tiende a 3. Fíjense, de paso se los digo,
3 era un punto que no estaba en el dominio, y fíjense que tanto por derecha como por izquierda, el límite me dio 1. No me dio infinito en ningún caso. Por lo tanto, x igual a 3 no es una asíntota vertical, ¿sí? Como sí pasa en otras situaciones que tengo algún punto fuera del dominio que se termina convirtiendo en una asíntota vertical. Pero en este caso no, porque ni por derecha ni por izquierda se va a más o a menos infinito, ¿sí? Simplemente es un número. Bien. Bueno, vamos a hacer entonces ahora, ¿sí?, los límites cuando x tiende a más y a menos infinito, que la realidad es que eso es bastante fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros, o sea, a ver, esta factorización, ¿sí?, esta factorización vale siempre, ¿sí?, lo que acabamos de hacer. Entonces yo podría proceder de la misma manera y decir, bueno, calculamos el límite cuando x tiende a más infinito de mi cociente de polinomios, lo factorizo y llego a esto, x más 1 sobre 4. ¿Sí? Digo, la factorización valía siempre. Pero bueno, fíjense que ahora nos queda súper fácil porque cuando x tiende a más infinito, ¿esto a dónde tiende? Bueno, a más infinito, ¿no? Y cuando x tiende a menos infinito, lo mismo, ¿sí? Porque acá vamos a reemplazar, o sea, x tiende a menos infinito. Entonces nada, tenemos menos infinito, más 1 dividido 4, todo eso no le hace ni cosquillas al menos infinito, me sigue quedando menos infinito, ¿sí? Bien, esos entonces son los límites que me pedían. Vamos ahora, ¿sí? Y acá empieza lo complicado de este ejercicio y lo que va a hacer que este video dure un montón. Ahora sí ya se empiezan a complejizar los problemas que vamos a tener que resolver. Y vamos a hacer el C. Al C le puse este símbolo, este que ven acá, porque justamente es un ejercicio complicado, nos vamos a tomar su tiempo, ¿sí? Entonces, veamos. Y en el medio también el C viene de regalo con un tip de supervivencia, ¿sí? Que es importante. Así que bueno, vamos con el C. Entonces, en el C, ¿sí?, tenemos que calcular primero el límite cuando x tiende a 3 por derecha de esta cosa espantosa. Entonces, bueno, vamos tranqui con eso. Esperen que, ahí está, así arrancamos en la nueva hojita. Tenemos el límite cuando x tiende a 3 por derecha de x cuadrado menos 2x menos 3 sobre 4x menos 12 y esto elevado a 2 sobre x menos 3. Bueno, algo positivo. Fíjense que este cociente de polinomios de acá es el mismo que acabamos de usar en el B, ¿sí? Es este mismo. Esperen que acá les hago luna si no nos confunde. Ven que es este mismo que acabamos de usar. Y ya vimos que cuando lo factorizo, lo llevo a una forma mucho más fácil, que es esta. Entonces, bueno, perfecto. Esto de acá yo lo puedo reescribir en su forma factorizada y que se me cancelen las cosas de una manera más fácil. Eso sigue valiendo, ¿sí? Entonces, bueno, lo escribimos así, como x más 1 sobre 4 elevado a la 2 sobre x menos 3. Bien, acá empiezan los problemas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando x tiende a 3 por derecha? Bueno, primero, acá adentro, cuando x tiende a 3, no importa por derecha, por izquierda, lo que fuere, esto de acá tiende a 1, ¿sí? Y esto de acá, ¿sí?, cuando x tiende a 3 por derecha, fíjense que me queda abajo en el denominador, me queda 3 menos 3, ¿sí? Fíjense que este de acá, ¿sí?, si este es el 3, acá tenemos, bueno, el 4, acá tenemos el 2, así. Yo me estoy acercando por estos numeritos de acá, o sea, como un 3,0001, ¿sí? Si le resto 3, me queda un 0 por derecha, por así decirlo, ¿no? O sea, este de acá me queda un 0 por derecha. O sea, tiende a valores de 0 que son positivos. Número sobre algo que tiende a 0 por derecha, esto de acá todo esto tiende a más infinito. Y acá me empiezan a sonar las alertas y empezamos a tener pesadillas porque encontramos una indeterminación de tipo 1 elevado a infinito. Bueno, acá simplemente, chicos, hay que respirar profundo y recordar cómo hacíamos para salvar estas indeterminaciones en la práctica 3. ¿Se acuerdan nuestra receta de cocina? Bueno,
la vamos a tener que seguir aplicando y la vamos a aplicar acá de nuevo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo decía, bueno, lo tengo que llevar a 1 más algo que tiende a 0 elevado a esa misma cosa que tendía a 0 dada vuelta? Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? No nos queda otra. Entonces vamos a borrar acá este mamarracho y vamos a cerrar los ojos y proceder a hacerlo. Tenemos límite cuando x tiende a 3 por derecha, ¿sí? De. Y bueno, agregamos el 1 más que yo necesito. 1 más, ¿sí? Esta cosa de acá, x más 1 sobre 4. Como no le podía sumar 1 así como así, si le sumo 1 le tengo que restar 1 para que nada me cambie. Perfecto. Y acá esto el exponente lo dejábamos igual por el momento. Bien. Ahora lo que hacíamos, ¿se acuerdan que era resolver esta cuenta de acá para que me termine quedando como una sola fracción, ¿sí? Entonces, bueno, lo hacemos. Esto seguimos escribiendo, de 3 por derecha, de 1 más, ¿sí? Y acá, si ustedes resuelven esto, les va a quedar x menos 3 sobre 4, ¿sí? O sea, saquen el 4, denominador común, y es muy fácil, les queda x menos 3 sobre 4. Y esto elevado a 2 sobre x menos 3, ¿sí? Bien. Ahora entonces, efectivamente vemos que cuando x tiende a 3, ¿sí? Esto de aquí se va a 0. Perfecto. Lo que necesito ahora es tener esto mismo dado vuelta en el exponente. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Bueno, lo agregamos. Tenemos límite cuando x tiende a 3 por derecha de 1 más x menos 3 sobre 4. Agrego lo que necesito dado vuelta, o sea, 4 sobre x menos 3. Como agregué esto, automáticamente tengo que agregarlo así, cosa de que no esté cambiando nada. Fíjense que en cualquier momento, como les digo siempre, yo esto lo cancelo así y esto vale 1, ¿sí? Bien, y obviamente que lo que yo ya tenía, esto tiene que quedar, ¿sí? X menos 3. Bien, entonces nosotros ya sabemos que esto de acá, ¿sí? Esto de acá, cual magia negra, ¿sí? Esto tiende a E. Esto jamás lo demostramos, ni creo que lo vamos a demostrar en la materia, pero esto tiende a E, ¿sí? En esta situación. Magia negra, sabemos que esto tiende a E. 1 más algo que tiende a 0 elevado a esa cosa dada vuelta, eso nos va a tender a E. Y ahora nos queda, ¿sí? Resolver a ver a dónde se va nuestro exponente. Y ven que acá es muy fácil porque estos x menos 3 se me cancelan, entonces esto me queda, bueno, 2 dividido 4, que es un medio, ¿sí? Esto tiende a un medio. Por lo tanto, este bendito límite que teníamos que calcular me da e elevado a un medio, que es lo mismo que tener raíz de e, ¿sí? Bien, este es el resultado del límite puntual. Nos queda ahora resolver los límites cuando x tiende a más menos infinito. Y si este límite te pareció complicado, los límites de esta función cuando x se va a infinito son más complicados todavía, ¿sí? Y encima también son complicados de resolver y de explicar cómo resolverlos en este punto de la materia. En este punto de la materia donde todavía nosotros no aprendimos una herramienta que es fundamental, ¿sí? Que es la única, la mejor, la inigualable, lo mejor que ustedes van a aprender en análisis del CBC, que es la regla del L'Hopital. Entonces, la verdad que sin todavía saber la regla del L'Hopital, este límite, incluso aún sabiendo la regla del L'Hopital, que la van a aprender en breve y que de hecho la voy a ir nombrando ya en este ejercicio, ¿sí? Para ir generando expectativa, porque realmente es lo más que van a aprender en análisis, pero aún sabiendo la regla del L'Hopital, los límites cuando x tiende a más y menos infinito no son para nada triviales. Entonces imagínense si encima yo ni siquiera puedo usar la regla del L'Hopital en este momento. Entonces, consejo totalmente informal y off the record, los límites cuando x tienden a más y menos infinito son salteables. No los voy a resolver en este video. Si les da mucha intriga, pregúntenlo en su clase. Pero la verdad que me parece que en este punto de la materia
todavía hay cosas mucho más importantes que tenemos que aprender y yo no me volvería loca ni me detendría con estos límites que, como les dije, no son nada fáciles, ¿sí? Así que, hecha esta disquisición, vamos a seguir con el ejercicio D. Perdona a todos los que llegaron a este video y quizás estaban esperando esta resolución, pero a cambio recibieron un mensaje motivacional, o ni siquiera un mensaje motivacional, en realidad, tipo un tip de supervivencia, en realidad, y un consejo también como persona estudiante que yo estos ejercicios me los saltearía, ¿sí? De verdad que no son, o sea, no son triviales, ¿sí? No son fáciles de resolver y menos todavía sin saber L'Hopital, ¿sí? Ahora ya les voy a ir contando. En los otros ejercicios ahora ya les voy a ir adelantando qué es este L'Hopital que nombré, pero próximamente se va a convertir en su mejor amigo. Así que bueno, nada, el C, ¿sí? Los límites cuando x tiende a más menos infinito, no los voy a resolver yo acá en este video, ¿sí? Vamos a seguir ahora entonces con el D. Bien, bueno, en el caso del D, esperen que, ahí está, así arrancamos una hojita nueva. En el caso del D tenemos primero que calcular, esperen, la función es esta, ¿sí? Es raíz de 1 menos x menos raíz de 1 más x, ahí está, sobre x, ¿sí? Y me piden el límite cuando x tiende a 0, ¿no? Esperen, Sí, me piden el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0, lo cual tiene mucho sentido porque el 0, ven que acá x necesariamente tiene que ser distinto de 0, o sea que vamos a tener ahí problemas en el dominio, o sea, el 0 no pertenece al dominio. Si ustedes acá ven, cuando x tiende a 0, ¿sí? Esto de acá obviamente va a tender a 0, y arriba, ¿sí? También va a tender a 0, ¿sí? Porque nos queda 1 menos 1. Por lo tanto, tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a salvar? Esto de acá, ¿sí? A ustedes les tiene que recordar, cuando ustedes ven ahí esas dos raíces restándose, se les tiene que venir a la mente la técnica de multiplicar y dividir por el conjugado, porque eso nos va a permitir sacarnos de encima las raíces del numerador, ¿sí? Y empezar a rezar para que se me empiecen a cancelar cosas. Entonces, hagamos eso. Vamos a hacer límite cuando x tiende a 0 de raíz de 1 menos x menos raíz de 1 más x sobre x. Y ahora multiplico por raíz de 1 menos x más, porque es el conjugado, raíz de 1 más x. Sobre esto mismo de acá, ¿no? Cosa de que no esté cambiando nada. Multiplico y divido por el conjugado. Bien, entonces ahora, gracias a que hicimos esto de acá lo vamos a poder expresar como una diferencia de cuadrados. O sea, estamos haciendo límite cuando x tiende a 0 de 1 menos x al cuadrado menos raíz de 1 más x al cuadrado. ¿Bien? Entonces, acá esto se me cancela, ¿sí? Y fíjense que me queda, bueno, acá esto me queda igual, ¿no? Esperen que lo pongo en negro. Ahí está. Esto me queda así, me queda x por raíz de 1 menos x más raíz de 1 más x. Entonces acá cuando se me cancelan, me queda 1 menos x menos 1 menos x. O sea, me queda menos 2x, ¿sí? Tuqui, 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 acá está, menos 2x. Entonces, buenísimo, las x acá se me van, ¿sí? Y fíjense que ahora, cuando x tiende a 0, me queda algo que tiende a 1 más algo que tiende a 1, ¿sí? O sea, me queda algo que tiende a 2, ¿sí? O sea, me quedó menos 2 dividido algo que tiende a 2. Por lo tanto, esto me da menos 1, ¿sí? Y este es el límite cuando x tiende a 0. Fíjense que al igual que nos había pasado en un ejercicio anterior, en ningún momento fue necesario hacer la diferencia entre si x tiende a 0 por derecha o por izquierda. No fue necesario, ¿sí? Por eso acá nos da que cuando x tiende a 0, no importa de dónde venga, nos da menos 1, ¿sí? Ahora, piensen un segundo qué va a pasar con los límites cuando x tiende a más y a menos infinito.
en esta cosa horrible que tiene todas estas raíces, ¿sí? Veamos primero cuál es el dominio de esta función, ¿sí? Acuérdense que ya dijimos que obviamente, o sea, x igual a 0 no forma parte del dominio, ¿sí? Pero acuérdense que también tenemos estas raíces cuadradas y lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, 1 menos x, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual que 0, o sea, x tiene que ser menor o igual que 1, y al mismo tiempo, 1 más x lo mismo, ¿sí? O sea, 1 más x también tiene que ser mayor o igual a 0, o sea, x tiene que ser mayor o igual que menos 1, ¿sí? Por lo tanto, esta función, ¿sí? Fíjense que el dominio, el 0 no está incluido, ¿sí? Y tenemos acá el menos 1 y el 1. O sea, va a ser una cosa así el dominio, ¿no? Van a ser todos estos x y todos estos de acá. Y ninguno más. Entonces, ¿voy a poder tomar el límite cuando x tienda a más o a menos infinito? No, porque los x jamás se van a ir hacia más y a menos infinito. Por lo tanto, justamente el dominio de la función no permite que tomemos esos límites, ¿sí? Así que bueno, por eso es que, esos no los vamos a hacer con esa justificación, ¿sí? Porque, los x tan grandes que tienden a más y a menos infinito no están incluidos dentro del dominio de la función, ¿sí? Bueno, vamos a seguir ahora con el e. Entonces, en el e nos dan, ¿sí?, esta función de acá, donde tenemos una resta entre dos cocientes de polinomios y vamos a tener que calcular el límite cuando x tiende a 2 y después los límites cuando x tiende a más y a menos infinito, ¿sí? Después de lo que venimos acostumbrados, este no es tan difícil, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Vamos a copiarlo un poquito por acá, tiene una hoja nueva. En el e tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 2 menos x cuadrado más x menos 2 sobre x cuadrado menos 2x, ¿sí? Bien, si ustedes prueban, ¿sí?, de hacer tender x a 2, lo que se van a dar cuenta es que esto de acá tiende a infinito, esto de acá también tiende a infinito, con lo cual tenemos una indeterminación de tipo infinito menos infinito, ¿sí? Entonces, lo que nos va a convenir hacer acá es juntar, ¿sí?, estos dos cocientes de polinomios en uno solo, ¿sí? Fíjense que este denominador de acá, si sacamos la x, factor común, lo podemos expresar como x por x menos 2, ¿sí? De esa forma vuelvo a obtener el x cuadrado menos 2x, ¿sí? Entonces, podemos, estos dos, ¿sí?, los juntamos en una única fracción con denominador x por x menos 2, ¿sí? Si ustedes hacen esto, después de, se les cancela alguno, qué sé yo, y les queda, no se les cancela ninguno, pero hacen una cuentita y les queda x cubo menos x cuadrado menos 2x más 2, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora cuando x tiende a 2? Bueno, lo que vemos cuando x tiende a 2 es que el numerador, así como me quedó ahora, tiende a un número, en particular tiende a 2. ¿Y qué pasa con el denominador? Bueno, el denominador tiende a 0, pero ahora lo que vamos a... Entonces, claro, o sea, claramente este límite me va a dar infinito. Lo que pasa es que ahora lo que vamos a tener que ver es el tema del signo. Y para eso voy a tener que, sí o sí, separar los casos por derecha y por izquierda, ¿sí? Porque este 0 de acá a mí me va a interesar ver el signo que tiene, porque yo tengo algo positivo dividido algo que tiende a 0, que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces, bueno, separemos los dos casos. ¿Qué pasa cuando x tiende a 2 por derecha? Bueno, el numerador es el mismo, ¿no? Tiende a 2. ¿Y qué pasa con el denominador? Fíjense que tenemos x por x menos 2, ¿no? Y acá hacemos nuestra rectita, acá tenemos el 0, acá tenemos el 2. Nosotros nos estamos acercando por derecha, o sea, por numeritos de la forma 2,000 algo, ¿sí? Cuando ese número yo le resto 2, ¿sí?,
eso me da un número que es positivo, ¿sí? ¿Lo ven? Eso va a tender, o sea, va a ser un número muy cerquita del 0, pero que va a ser positivo, ¿sí? Y después nada, lo multiplico por 2, va a seguir tendiendo a 0 y va a seguir siendo positivo, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que cuando x tiende a 2 por derecha, el denominador tiende a 0 por derecha, o sea, por números muy cercanos al 0 positivos. Entonces me queda 2 dividido algo que tiende a 0 por derecha, eso me da más infinito, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando x tiende a 2 por izquierda? Bueno, fíjense que ahora va a ser lo contrario, ¿no? Porque tenemos mi numerador que tiende a 2 sobre, y acá tenemos x por x menos 2, ¿sí? Ahora yo me voy a acercar por estos numeritos de acá, o sea, por numeritos del estilo 1,999, ¿sí? Si yo hago 1,9999 menos 2, eso me va a quedar un número negativo, ¿sí? Muy cerquita del 0, pero negativo. ¿Bien? Después lo multiplico por el 2, no pasa nada, no me va a cambiar el signo y va a seguir tendiendo a 0. Entonces, esto ahora tiende a 0 por izquierda, o sea, por números negativos. Bueno, por lo tanto, número sobre algo que tiende a 0 por izquierda, eso me da menos infinito, ¿sí? Y este es el resultado del ejercicio E, ¿sí? Cuando hacemos los límites cuando x tiende a 2, ¿sí? Fíjense que en este caso, en el enunciado, me ponían simplemente el límite cuando x tiende a 2. Era yo la que me tenía que dar cuenta que cuando llegaba a este punto, necesariamente, yo no puedo decir, bueno, tengo un número sobre algo que tiende a 0. Si eso se va a ir a infinito, pero necesito saber el signo. Entonces, para dilucidar el signo acá, bueno, no me quedó otra que separar en casos y decir, bueno, cuando x tiende a 2 por derecha y por izquierda, ¿sí? Ojo porque esta vez no me lo dieron así servido, ¿eh? Bien. Después lo que nos queda son los límites cuando x tiende a más y a menos infinito, pero esos van a ser bastante fáciles, ¿no? Porque fíjense que ustedes acá habían hecho esta cuenta, ¿sí? O sea, expresar esta resta entre estas fracciones es lo mismo que tenerlo expresado así. Entonces, cuando ustedes calculan límite cuando x tiende a más o a menos infinito, ¿no? De este coso, x cubo menos x cuadrado menos 2x más 2 sobre x por x menos 2, ¿sí? Bueno, acá lo que hacemos es, como siempre, ¿sí? Sacamos factor común el que manda, ¿sí? Y de esa manera, bueno, van a sacar los límites cuando x tiende a más y a menos infinito. Pero es como siempre, o sea, de hecho acá tenemos el x cuadrado menos 2x, ¿sí? Sacan arriba factor común x cubo, sacan abajo factor común x cuadrado, ¿sí? Y nada, hacen después tender x a más o a menos infinito, ¿sí? No tiene ninguna complejidad extra y ya hemos hecho ejercicios de este estilo, así que esta partecita sí se las dejo para que la completen ustedes, ¿sí? No es para nada difícil. Bien, vamos a seguir ahora con el ejercicio F. Bien, vamos a volver al enunciado, ¿sí? Así vemos el ejercicio F, ¿sí? El ejercicio F es este de acá. Bien, y bueno, vamos a tener que resolver el límite cuando x tiende a 1 por derecha y como siempre, más menos infinito, ¿sí? Entonces, bueno, volvemos todo para abajo, ahí está. Bien, vamos a hacer el F, vamos a arrancar primero con el límite cuando x tiende a 1 por derecha, ¿sí? Tenemos raíz de x más 8 menos 3 sobre x cuadrado menos x, ¿sí? Entonces fíjense que cuando ustedes acá esto hacen tender x a 1, ¿sí? Van a ver que esto de acá tiende a 0 y esto de acá también tiende a 0. Por lo tanto, tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0, ¿sí? No nos queda otra que intentar salvarla y esperar que algo se nos empiece a cancelar, ¿sí? Entonces acá nosotros en este 0 sobre 0, más que empezar a intentar factorizar, en realidad cuando yo veo esto me tiene que oler a multiplicar y dividir por el conjugado, ¿sí? Para sacarme esa raíz de encima de ese numerador. Entonces, bueno, perfecto, hagamos eso. Tenemos límite cuando x tiende a 1 por derecha de, y acá hacemos raíz de x más 8
menos 3 sobre x cuadrado menos x por el conjugado, o sea, raíz de x más 8 más 3 sobre raíz de x más 8 menos, más 3, ¿sí? O sea, multiplico y divido por lo mismo, ¿no? En este caso con el conjugado es con un más, ¿sí? Bien. Entonces, gracias a esto, yo ahora el numerador lo puedo expresar como una diferencia de cuadrados. O sea, este de acá al cuadrado menos este de acá al cuadrado, o sea, 9, ¿sí? Si ustedes hacen eso, van a ver que les va a quedar x más 8 menos 9, o sea, le va a quedar x menos 1, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos límite cuando x tiende a 1 por derecha, de acá les queda x menos 1, ¿sí? Sobre, y acá fíjense que ustedes tienen multiplicando estos dos así, ¿no? Este de acá, ustedes también lo pueden expresar, ¿sí? Si sacan x factor común, les queda x por x menos 1, ¿sí? Por, bueno, el coso acá feo con la raíz, ¿sí? X más 8 más 3. Pero esto está buenísimo porque esto me permite cancelar los x menos 1. Entonces, fíjense que me queda límite cuando x tiende a 1 por derecha de 1 sobre x por raíz de x más 8 más 3, ojo acá el paréntesis, ¿eh? Bien. Entonces, bueno, ahora una vez que ya hicimos todo esto de multiplicar y dividir por el conjugado, se me canceló todo, llegué a esta expresión. Y esta expresión ya no es un 0 sobre 0. De hecho, fíjense que si ustedes ahora acá hacen tender x a 1, ¿sí? Esto les da 6, ¿sí? O sea, el numerador les va a tender a 6. Perdón, el denominador les va a tender a 6, por lo tanto, el límite este, ¿sí? Les da un sexto. Nuevamente, no fue necesario, ¿sí? Separar en los casos por derecha y por izquierda, ¿sí? Es decir, o sea, no importó que sea 1 por derecha. Simplemente, reemplazando con 1, ya no tuvimos ningún problema y nos dio un sexto, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense que todo esto que nosotros hicimos, toda esta que multiplicamos y dividimos por el conjugado, todo, esto vale siempre. Entonces yo ahora, para calcular el límite cuando x tiende a más infinito, parto ya desde acá, ¿sí? O sea, imagínense que yo ahora siempre hubiera puesto acá límite cuando x tiende a más infinito, y yo decía, bueno, multiplico y divido por el conjugado, porque estoy acá llena de indeterminaciones. Y bueno, todo esto seguía exactamente igual, bla, 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 hasta que llegábamos acá y decíamos, bueno, límite cuando x tiende a más infinito de esto. ¿Y qué pasa cuando x tiende a más infinito? Ven que el denominador se va a más infinito, ¿sí? Entonces me queda número, que es 1, dividido algo que tiende a más infinito, eso tiende a 0, ¿sí? Bien, y ese es el resultado de este límite. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a menos infinito? Consejo, fíjense, analicen un poquito esta función, vean cuál es el dominio, ¿sí? Y dense cuenta que en realidad no voy a poder irme hacia menos infinito si el dominio de la función no lo va a permitir y por lo tanto no va a ser posible calcular el límite cuando x tienda a menos infinito porque x nunca se va a menos infinito, ¿sí? Porque no lo permite el dominio, ¿sí? Así que bueno, esto entonces fue el ejercicio F, ¿sí? Vamos a seguir adelante porque todavía nos queda un montón. Chicos, perdón, pero me es imposible hacer este video más corto y tampoco quiero hacerlo más corto porque sé que es un ejercicio que siempre genera complicaciones, ¿sí? Así que bueno, tranqui, todavía nos queda como la mitad. Vamos a seguir entonces con el G. Bien, entonces vamos a ver un poquito el enunciado, ¿sí? El G es muy polémico. De hecho, yo acá se los marqué nuevamente con mi símbolo, ¿sí? Pero en realidad no es un ejercicio complicado. El problema del ejercicio G es que es un ejercicio complicado de resolver hoy, con lo que ustedes saben. Pero dentro de 2 semanas, este ejercicio va a ser una papa resolverlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora, ¿sí? Y esto, perdón que este dato se los tiro recién ahora, ¿sí? Pero este es un dato de vital importancia para nuestra supervivencia, ¿sí? En análisis. Nosotros hasta ahora
todas las indeterminaciones de tipo infinito sobre infinito o 0 sobre 0, ¿sí? De hecho, dicho sea de paso, esta es una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, ¿sí? ¿Lo ven? Hasta ahora estas indeterminaciones las venimos salvando con herramientas del tipo, decimos, bueno, factorizo, saco factor común el que manda, multiplico y divido por el conjugado. Estamos usando unas herramientas que a veces nos vuelven cuentosas, todo. Dentro de muy poco, ¿sí? Vamos a conocer a la que yo les nombré hace un rato como la regla del L'Hopital, que es la mejor, la única, inigualable, la que nos va a salvar las papas siempre. Es de lo más útil que ustedes se van a llevar de esta materia en este cuatrimestre, ¿sí? La regla de L'Hopital, lo escribimos acá, ¿sí? Porque lo amamos. Entonces, esa es la que vamos a usar para salvar este tipo de indeterminaciones. ¿Cuándo las vamos a usar? ¿En un ejercicio? No, las vamos a usar siempre. Las van a usar en el parcial, las van a usar en la vida. O sea, en el parcial, cada vez que ustedes se crucen con una de estas indeterminaciones, no las van a salvar como venimos haciendo hasta ahora, Perdón, las vamos a salvar con L'Hopital y lo vamos a seguir usando hasta el final de la materia. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá con el ejercicio G? El ejercicio G es una indeterminación de tipo infinito sobre infinito que sabiendo L'Hopital sale en 2 patadas, ¿sí? Y sin saber L'Hopital es muy difícil. Entonces, a ver, a lo largo de esta materia, si ustedes se vuelven a cruzar con este límite, ¿sí? Y con esta indeterminación infinito sobre infinito, nadie va a esperar que ustedes resuelvan esto usando otra cosa que no sea L'Hopital, ¿sí? Entonces, por eso es que me niego a hacer este ejercicio sin usar L'Hopital y por eso me parece que no justifica que lo resolvamos acá, porque, les repito, sin usar L'Hopital es bastante difícil, ¿sí? Y usando L'Hopital sale en 2 segundos, hasta les diría que sale a ojo, ¿sí? Da 0. Entonces, por eso es que, consejo, el G recontra da para en este punto salteárnoslo. Créanme que es un límite súper fácil que cuando ustedes sepan L'Hopital, este límite lo van a saber hacer de taquito, ¿sí? Lo que pasa es que ahora, hoy, en este punto, no es para nada fácil de resolver, ¿sí? Así que créanme, en este momento nos lo vamos a saltear, ¿sí? Pero nos lo vamos a saltear por lo que les expliqué recién, ¿sí? Y aparte encima ya les generé una expectativa y ahora todos estamos esperando a que llegue el momento de ver qué es la regla del L'Hopital, ¿sí? Y todos la queremos usar. Decimos, bueno, pero ¿para qué seguimos entonces con el ejercicio? Aprendámosla ya. Bueno, no, el problema es que primero tenemos que saber derivadas, ¿sí? Y hasta que no sepamos eso, no podemos introducir esta regla. Así que bueno, hecha entonces esta disquisición, ¿sí? Sobre el ejercicio G y por qué es que a mí me parece al Pepe resolverlo ahora y perder 15 minutos de video y que ustedes se vuelvan locos intentando resolverlo y se frustren, no lo vamos a resolver ahora y vamos a seguir directamente con el H. Bien, acá entonces en el ejercicio H, ¿sí? Nos aparece ahora esta función, aparece ahí ese logaritmo que por ahí puede meter miedo, pero tranqui, ¿sí? Lo vamos a ir discutiendo. Nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha, ¿sí? De la función y después, bueno, como siempre, más y menos infinito. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito el H, a ver cómo lo resolvemos. Miren ya todo lo que hicimos, ¿sí? Bueno, en el H, entonces primero vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha, ¿sí? De logaritmo de x, esto al cuadrado, sobre x, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en estos casos es recordar cómo era la gráfica de la función logaritmo de x. ¿Se acuerdan que era una cosa así? O sea, tenía acá la asíntota vertical, ¿sí? En x igual a 0, y cuando x tendía a 0 por derecha, porque no tiene otra opción, porque esto no está definido para x negativos, esto se iba a menos infinito, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco lo que está pasando acá, ¿no? Tenemos el límite cuando x tiende a 0 por derecha de, miren, se los voy a escribir así, 1 sobre x por
logaritmo de x al cuadrado. Entonces, fíjense, logaritmo de x, cuando x tiende a 0 por derecha, esto de acá tiende a menos infinito, ¿sí? Y eso lo justifican con el gráfico de acá de logaritmo de x. Este menos infinito está elevado al cuadrado. Eso entonces hace que el signo me cambie, ¿sí? Que se me haga positivo. Por lo tanto, todo este cuadrado, esto va a tender a más infinito, ¿sí? Y acá tenemos 1, que es un número, dividido algo que tiende a 0 por derecha, esto también va a tender a más infinito. Por lo tanto, tenemos más infinito por más infinito, esto me da más infinito, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa ahora con los límites en el infinito? El límite cuando x tiende a menos infinito, ese obviamente no lo vamos a poder calcular porque no pertenece, o sea, jamás los x se van a poder ir hacia menos infinito, ¿sí? Por el dominio de esta función. Acuérdense que lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de esta función, ¿sí? Va a ir desde 0 a más infinito, sin incluir el 0. No solo porque está encima dentro de este logaritmo, sino porque encima también está ahí en el denominador, ¿sí? Entonces, este va a ser el dominio de la función y va a ser imposible entonces calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a más infinito, ese sí lo podemos saber. Es un poco más complicado en el sentido de que capaz con las herramientas que tenemos ahora, capaz ustedes no lo ven tan claro, pero con el correr de las clases todo quizás les empieza a quedar un poquito mejor. Nosotros tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de logaritmo de x, que está al cuadrado, sobre x, ¿sí? Y acá lo que nosotros tenemos que saber es que cuando x empieza a ir hacia más infinito, este x se va al demonio enseguida. O sea, cuando tenemos x 1.000.000, por ejemplo, logaritmo de x no va a poder crecer tan rápido. Prueben de hacer logaritmo de 1.000.000 y les va a dar un número bastante más chico que 1.000.000. Entonces, imagínense si ahora ponen 10.000 billones, ¿sí? Como para tratar de imaginarse ese más infinito. Este número de acá va a ser una bestialidad y este no va a ser tan grande porque el logaritmo de x crece mucho más lento que simplemente la x, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que yo acá tenga algo más chiquito sobre algo enorme, ¿sí? Y por lo tanto, esto va a tender a 0. Bien, vamos a ver entonces el enunciado, si el que sigue, del i. El i, el j y el k, ¿sí? Asustan un poco, así como el h nos asustaba con ese logaritmo. En estos empiezan a aparecer las trigonométricas, ¿sí? Y eso va a hacer que aparezcan cosas un poquito nuevas, ¿sí? Por eso es que estos nuevamente los vamos a resolver, ¿sí? Entonces, en este caso, en el i, nos pide calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta cosa de acá y después cuando x tiende a más y a menos infinito, ¿sí? Así que bueno, nos vamos todo para abajo, ¿sí? Con ya todo lo que resolvimos. Y vamos a hacer el i, ¿sí? Primero el límite cuando x tiende a 0 de x por coseno de 1 sobre x, ¿sí? Y acá, chicos, esto sigue valiendo siempre, ¿sí? X tiende a 0 y coseno de 1 sobre x es una función que está acotada, ¿sí? O sea, coseno de algo, seno de algo, son funciones que van a estar acotadas. De hecho, acuérdense, por ejemplo, no sé, coseno de x, ¿sí? Es una función que está acotada, ¿sí? Entre 1 y menos 1, ¿sí? Entonces, eso sigue valiendo. Coseno y seno de algo son funciones que están acotadas. Y acá, al igual que como venimos usando, 0 por acotada es 0. Por lo tanto, este límite vale 0 justificado por 0 por acotada, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con los límites cuando x se va a más o a menos infinito? Fíjense lo siguiente. El límite cuando x se va a más infinito, nosotros tenemos x por coseno de 1 sobre x, ¿sí? Entonces, cuando x se va a más infinito, esto de acá tiende a 0, ¿sí? Esto de acá tiende a más infinito.
O sea que nos queda coseno de algo que tiende a 0. Ustedes se acuerdan que coseno de 0 es 1. Por lo tanto, coseno de algo que tiende a 0, esto de acá va a tender a 1. ¿Sí? Entonces tenemos algo que tiende a 1 multiplicado por algo que tiende a más infinito. Eso me da más infinito. ¿Sí? Y de manera análoga va a pasar cuando hagamos el de menos infinito. La parte esta, coseno de 1 sobre x, esto va a seguir tendiendo a 1, porque vamos a tener coseno de algo que tiende a 0. La diferencia es que ahora esta x que está acá solita, esto va a tender a menos infinito, y esto es justamente lo que nos va a cambiar el signo y va a hacer que tengamos algo que tiende a menos infinito multiplicado por algo que tiende a 1, y eso me va a dar menos infinito. ¿Sí? Bien. Más o menos con las mismas ideas vamos a resolver ahora el j, pero con el cuidado de que van a ver que los límites en el infinito van a ser un chiquitín más difíciles que el que acabamos de resolver, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco el enunciado, ¿sí? De el j. Uy, Dios, ya todo lo que hicimos. El enunciado del j, que lo tenemos por acá. Entonces, vamos a resolverlo, ¿sí? Volvemos de nuevo para abajo. Ahí está. En el j, entonces tenemos que calcular primero, si me piden calcular, el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por seno de 1 sobre x. ¿Sí? Y acá vamos a usar primero la misma justificación, ¿sí? Que hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos algo que tiende a 0, ¿sí? Multiplicado por una función que está acotada. Por lo tanto, 0 por acotada me da 0, ¿sí? O sea, este límite me da 0. Este fue fácil. Ahora, la complicación viene cuando queremos calcular los límites cuando x tiende a más y a menos infinito. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay con el anterior caso? Fíjense, cuando calculamos el límite cuando x tiende a más infinito, yo acá tengo x cuadrado por seno de 1 sobre x, ¿sí? Entonces, cuando x tiende a más infinito, esto de acá no hay problema, esto se va a más infinito, esto se va a 0, ¿sí? El problema, ¿cuánto vale seno de algo que tiende a 0? Bueno, eso vale 0, ¿no? O sea, acá, esto, seno de algo que tiende a 0, eso vale 0. Entonces, fíjense que me quedó más infinito por 0. Eso es una indeterminación. Infinito por 0 es una indeterminación. Yo no puedo saber así cuánto va a valer. Antes no tenía problema porque coseno de 1 sobre x me tendía a 1. Entonces, listo, perfecto. 1 por algo que tienda a más infinito. Listo, el límite estuvo resuelto. Pero ahora no. Entonces, vamos a tener que salvarlo de alguna manera. Entonces acá, préstenme atención, porque esto no siempre resulta intuitivo de entrada, ¿sí? Pero es algo que va a seguir apareciendo y vamos a seguir usando. Y la clave está en haberlo practicado y visto muchas veces hasta que uno ya lo empiece a usar de manera más natural, ¿sí? Lo que nos va a convenir acá, ¿sí? Es hacer un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable vamos a hacer? Vamos a crear una nueva variable y, ¿sí? Que va a ser 1 sobre x, ¿sí? O sea que ahora en vez de escribir seno de 1 sobre x, voy a escribir seno de y, ¿sí? En vez de escribir x cuadrado, ¿sí? Voy a escribir 1 sobre x cuadrado. Perdón, 1 sobre y cuadrado, ¿sí? Siguiendo mi cambio de variable. Y fíjense que cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Cuando x tiende a más infinito, ¿y a dónde tiende? Y tiende a 0, ¿sí? En particular a 0 por derecha, ¿sí? Entonces, cuando yo haga mi cambio de variable, ahora voy a escribir límite cuando y tiende a 0 por derecha, ¿sí? De, ¿qué cosa? 1 sobre y cuadrado por seno de y. Traté de ir lo más lento posible. De todas maneras, si te quedó alguna duda con esto, me lo puedes preguntar, no hay problema. Yo sé que al principio, la primera vez que uno lo ve, parece salido del aire, tipo, ¿por qué haces este cambio de variable? Bueno, van a ir viendo que
va a ir apareciendo en otros ejercicios y va a llegar un momento donde a ustedes ya se les va a empezar a ocurrir. ¿Por qué? Porque acá la clave es que yo quiero escribir esto. Fíjense que el i cuadrado lo puedo escribir también como 1 sobre i y acá un i, ¿sí? Y ustedes saben, esto también va a ser como, ahora parece un conocimiento tirado del cielo, sí, pero aparece en el apunte teórico y se los van a nombrar 1000 veces en la clase, que el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x, esto también vale seno de algo sobre ese mismo algo, cuando ese algo tiende a 0, ¿sí? Esto me da 1, ¿sí? Y esto es un resultado que vamos a usar muchísimo en esta materia. Entonces, por eso es que yo me invento este cambio de variable para que me aparezca esto, ¿sí? Y entonces, fíjense que ahora esto de acá tiende a 1, cuando i tiende a 0, ¿sí? Y 1 sobre algo que tiende a 0 por derecha, esto tiende a más infinito, ¿sí? Por lo tanto, ahora sí me quedó más infinito por algo que tiende a 1, esto me da más infinito, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer cuando x tienda a menos infinito. Pero fíjense que la diferencia va a ser que cuando x tienda a menos infinito, ¿sí? Ahora y va a tender a 0, pero va a tender a 0 por izquierda, ¿sí? Entonces nada, va a ser y tiende a 0 por izquierda, entonces ahora acá voy a tener menos infinito y esto me va a dar menos infinito, ¿sí? Bien. Cualquier cosa me preguntan si no quedó algo claro, pero el objetivo final de cuando yo hacía el cambio variable, todo, era tratar de llegar a algo como esto, ¿sí? Este es un resultado muy útil que lo vamos a usar muchísimo. Límite. Cuando algo tiende a 0 de seno de algo sobre ese algo, eso siempre me da 1, ¿sí? Bien. Vamos a seguir ahora entonces con el último, ya estamos terminando. Y el K, van a ver que no es difícil, ¿sí? No, y lo vamos a resolver relativamente rápido, así que esto ya casi se termina, ¿sí? Este es el ejercicio K, ¿sí? El que vamos a resolver ahora. Bien, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 y después los límites cuando x tiende a más y a menos infinito, ¿sí? Entonces, miren todo lo que resolvimos, por Dios. Vamos hacer el K. En el K tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x por 2 más seno de 1 sobre x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? ¿Sí? Cuando x tiende a 0, esto de acá se va a 0, ¿sí? Porque tenemos seno de algo que tiende a 0, eso se va a 0, ¿sí? Y esto de acá, nuevamente, es una función que está acotada. Por lo tanto, 0 por acotada, 0, ¿sí? Ven que aparece todo el tiempo el 0 por acotada, ¿eh? Y lo podemos seguir usando en todas estas situaciones. Ahora, ¿qué pasa con los límites en el infinito? Estos sí son más difíciles, ¿sí? Yo ya les tiro el spoiler, es que los límites cuando x tiende a más y a menos infinito no existen, ¿sí? Y lo vamos a tratar de ver de una manera intuitiva. Fíjense, cuando x se va a más o a menos infinito, ¿sí? ¿Qué pasa con seno de 1 sobre x? Bueno, 1 sobre x tiende a 0, ¿sí? Esto de acá tiende a 0, ¿sí? Entonces tenemos seno de algo que tiende a 0. Esto de acá, el seno de 1 sobre x, va a tender a 0. Entonces, cuando yo esté trabajando con números muy grandes, la que va a dominar todo es esto de acá. Como esto tiende a 0, esto va a tender a 2, ¿sí? Y va a estar multiplicando a seno de x, ¿sí? ¿Y qué le pasa a seno de x en más y menos infinito? Bueno, oscila siempre, ¿no? O sea, cuando yo esté en más y menos infinito, esto de acá casi que no me va a intervenir, porque eso va a ser 0,0000, ¿sí? Entonces, esta función va a ser muy parecida a 2 seno de x. Y el seno de x en más y en menos infinito oscila, ¿sí? No tiene límite. No se va a un número,
no se va a más o a menos infinito, no, oscila infinitamente. Entonces, desde esa idea intuitiva, quiero que piensen que este límite no va a existir. Después lo pueden probar, sí, no es fácil, pero se podría probar, ¿sí? No va a aparecer en el parcial algo así, ¿sí? Me quedo contenta con que ustedes lo vean de esta manera, que lo vean aunque sea intuitivamente de que este límite, cuando x tiende a más o a menos infinito, no puede existir, ¿sí? Bueno, chicos, con esto entonces terminamos este ejercicio que fue eterno, pero la verdad no me arrepiento porque es un ejercicio complicado y prácticamente, o sea, de todos los problemas, algo teníamos para aprender y para sacar algún jugo conceptual, ¿sí? Así que bueno, después de esto que terminamos, respirá tranqui, tomate unos mates, relájate y ahí sí recién seguimos con el próximo ejercicio, ¿sí? Así que bueno, los espero en el próximo video para seguir resolviendo la práctica. Y espero que el próximo no sea tan largo como este. Nos vemos.